Hola, ¿cómo están? Siempre es un gusto poderles recibir en esta que es su casa y también la mía, por donde se transmite la señal de Susana 360, una visión completa de la coyuntura nacional detrás de los personajes en TV Azteca Guate, el mejor canal. Pero ahora nos encontramos en otro punto donde se nos abren las puertas y vaya que sí es importante no solamente analizar lo que está sucediendo en el país, también reconocer los logros, los avances y esos pilares fundamentales que nos permiten seguir avanzando en nuestra Guatemala. Así que quiero agradecerle a todo el equipo de la vicepresidenta de la República de Guatemala, la doctora Karina Herrera, por abrirnos las puertas de su oficina. Sé que está con una agenda muy apretada, pero siempre ha tenido esa apertura. Y precisamente hoy, señora vicepresidente, muchísimas gracias. Qué gusto, Susana. Gracias. Es importante en un nuevo año poder conocer también todos los retos, pero también los logros que han tenido por parte de su gestión y que la gente también pueda conocerlos. Así que un placer una vez más. Ya teníamos como, creo que 1 año y medio, 2 años de que nos vimos la última vez. Claro, que llegué a las instalaciones de TV Azteca. Pues bienvenida aquí al Palacio Nacional para compartir un poco de nuestro quehacer acá en funciones de vicepresidencia. Doctora, yo siempre lo he dicho y lo he compartido con las personas que nos ven en este momento y que también están con nosotros en las plataformas en digitales, en redes sociales. Cuando hablamos de niñez y juventud, creo que es de vital importancia entender que ellos no son, ni ellas, el futuro del país, son el presente y por eso nos tenemos que ocupar. Y yo soy consciente de que la juventud y la política pública durante su gestión van de la mano. Entonces me gustaría comenzar hablando y que nos explique de cuáles son los pilares clave de la política nacional de la juventud y cómo responde a los desafíos que hoy por hoy enfrentan los jóvenes en nuestra amada Guatemala. Bien, después de muchos años, Susana, se logró la actualización de la Política Nacional de la Juventud el año pasado y se aprobó con un periodo de 2025 al 2040. Esta política es muy importante, el ente rector es el MIDES, Ministerio de Desarrollo Social, y quien debe ejecutar todo lo que los ejes se conjugue. ¿Qué ejes comprende? Está basado en lo que escuchamos de los jóvenes, ¿verdad? A través de la Mesa de la Juventud está el eje de empleo, educación, ciencia, tecnología. Ellos quieren participación ciudadana, deporte, arte, recreación. Están preocupados también por su salud. Y estamos dentro del Gabinete Específico de Desarrollo Social impulsándola y moviendo todos los ejes para que se logre esa coordinación interinstitucional, para que se pueda implementar enfocada en las necesidades de los jóvenes y con pertinencia cultural. Las necesidades que están vigentes hoy por hoy en nuestro país, sobre todo en la juventud, son amplias. Yo siempre lo he visualizado como piezas de un rompecabezas que definitivamente si uno llega, porque fácil es opinar o decir desde un punto y muy distinto ya estar, por ejemplo, en el lugar de un vicepresidente, de un presidente, etcétera, diputados. Pero creo que es de vital importancia y puedo entender eso por lo que he leído, por lo que he escuchado también de la gente que nos escribe. No solo se necesita idoneidad, voluntad política, tecnicismos, hay que escuchar. Y con base a esto me gustaría saber cómo es que dentro de su agenda, dentro de su política, ha tomado en cuenta esto, porque yo no puedo actuar y no puedo decidir qué rumbo tomar si no he escuchado a los jóvenes. Bien, nosotros realizamos giras a los territorios. Tenemos uno específico dentro del marco de funciones de vicepresidencia que es la región Trifinio y en este espacio escuchamos lo que los jóvenes, sus inquietudes, y de todas esas inquietudes y sobre todo viviendo el problema de la migración irregular y la gran cantidad de personas que día a día regresan a nuestro país, ¿verdad? Como producto de esa migración irregular, es que implementamos un programa que es Oportunidades para Jóvenes Líderes. Este programa está basado en ellos que nos piden, queremos educación, queremos empleo, queremos quedarnos en el país, no queremos migrar.
Escuché en Shela el año pasado en un evento de PNUD un joven que nos decía, a mí me regresaron, ¿verdad? Yo me fui en este trayecto de migración irregular y me regresaron. Y bueno, en este programa que implementó PNUD, he podido tener las herramientas, conocimientos que me van a permitir tener un emprendimiento. Y dentro de Vicepresidencia tenemos este programa para jóvenes líderes, que se implementó junto con Fundación Novela y con CERI. Esta alianza estratégica nos permitió contar con 52 jóvenes. Estos 52 jóvenes de Chimaltenango y la ciudad de Guatemala pudieron realizar luego de esa beca y ese proceso de formación educativo, fortaleciendo competencias con habilidades blandas. 32 empresas los acogieron para realizar sus pasantías. Esto los empoderó y los hizo sentirse aún más confortables en su quehacer diario y más seguros para salir en búsqueda de ese tan anhelado empleo. Sin ser experta en el tema, doctora, conversaba hace unos días con varios padres de familia, con algunas personas en el extranjero, y muchos me tocan siempre el tema que hoy por hoy está de titular, que es la inseguridad, la violencia en las calles, las pandillas, ahora llamados terroristas. Pero yo les decía, ¿qué tal si retrocedemos un poco más? Y es ahí donde con el equipo pensamos y dijimos, bueno, también es importante acercarnos a la vicepresidente para que nos cuente qué se está haciendo de positivo, y esto es parte, porque si queremos ver un futuro de Guatemala distinto, tenemos que comenzar en el hoy, y precisamente creo que ahí está el meollo, que ustedes están yendo directamente en giras, escuchando a la juventud, porque yo digo, si esto se pudiese haber hecho desde años atrás, tendríamos resultados distintos, no pandillas captando a jóvenes, al contrario, oportunidades de educación, de becas, de empoderar a nuestros jóvenes, de escucharlos y darles las herramientas. Ante el aumento de estos jóvenes, también que usted lo acaba de mencionar, de los jóvenes retornados, ¿qué más está haciendo la vicepresidencia para apoyar su reintegración? Bien, tenemos este proyecto que mencioné, se extiende este año a 6 departamentos. Esto nos motiva aún más porque quiere decir que se va a replicar junto con las mismas entidades, Fundación Novela y CERI, y a más jóvenes les va a llegar esta oportunidad. Pero está el plan Retorno al Hogar. En este plan Retorno al Hogar, que fue implementado el año pasado por instrucciones del presidente, hemos encontrado oportunidades de mejora para, dentro de la mesa de empleo, ver de qué otras maneras podemos poner esa cartera de empleos y cómo logramos que puedan ser atractivos esos empleos disponibles a través del Ministerio de Trabajo para los migrantes guatemaltecos retornados. Sabemos que tenemos que ofrecer a través de INTECAP estos procesos de capacitación. Hay una buena cartera de becas y también la certificación de sus estudios, ¿verdad? Porque ellos han aprendido inglés, necesitan contar con una certificación que les permita desenvolverse en otro tipo de empleos, como por ejemplo en los call centers. Bueno, eso es importante porque es garantizar que además toda la experiencia que ellos traen no se ha perdido, todo lo que han trabajado, y que vienen a casa y no son recibidos como desconocidos, al contrario, se les está abriendo no solamente los brazos, porque la parte emocional es importante, pero también los instrumentos que ellos van a tener para poder salir adelante. La ciencia y la innovación sé que están presentes, y bueno, hay muchos pequeños que siempre me escriben, y yo en lo particular pues he tenido la oportunidad también de estar muy de cerca viendo a muchos jovencitos y jovencitas que son premiados en el extranjero, y creo que esto es fundamental que también nos comparta qué es lo que han hecho en estos últimos meses en cuanto a ciencia e innovación. Bien, mi experiencia como docente durante más de 30 años, una docente universitaria, fue que vi muchas vidas transformarse a través de la educación superior. Vi jóvenes cuando entraban a la universidad y cuando se graduaban, y después en su desarrollo profesional. Y mi anhelo es que la ciencia llegue a todos los espacios del país,
porque nadie puede aspirar a algo que no ve, que no conoce. Y sobre todo cuando escuchas que las niñas tienen menos acceso a educación o que las niñas no escogen carreras STEM por temor a las matemáticas, a la física, las niñas y los niños, uno dice, ¿cómo lograr que esto no sea una barrera, que la educación pública pueda alcanzar esos niveles que tuvo? Porque en algún momento lo tuvo, la educación pública fue muy reconocida en el país. Y se perdió. Y fue desapareciendo, ¿verdad? Entonces, esto me ha hecho proponer los clubes de ciencias una estrategia que se consolidó el año pasado y que este año tenemos que seguir fortaleciendo, 105 clubes de ciencias. Esto nos permite descubrir vocaciones, acompañar a las niñas, a los niños en esta vocación a través de sus padrinos, porque estos clubes de ciencias cuentan con padrinos que son científicos o científicas guatemaltecas en el país o fuera del país. Y para las niñas y las jovencitas, tener referentes femeninos, otras mujeres a las que ellas puedan admirar y seguir, que esto les permita seguir adelante, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar que cuando yo era niña, a mí mis papás me hablaban de una de mis primas que estaba estudiando en México y que luego se fue a hacer su doctorado a Francia y yo aspiraba, ¿verdad?, a seguir. Entonces, queremos llegar a todos los rincones del país, que ellos sepan que a través de la ciencia ellos se pueden explicar por qué ocurrió el deslave, por qué se inundó la comunidad, por qué el agua me llega sucia, cómo puedo hacer que el agua no me cause enfermedades, que la ciencia da todas esas respuestas y que ellos pueden ser parte de la transformación de sus comunidades y contribuir con soluciones. Y algo que en lo particular me encanta como ciudadana, mujer, madre, niña y jovencita que fui en algún momento, es que estos clubes de ciencia están tan aterrizados. Si ustedes no los conocen, de verdad que les invito, porque no se trata de tener un estatus económico para poder accesar a estas oportunidades, y es ahí donde se da esta maravillosa oportunidad de la educación, de la formación, de proyectar, de inspirar y saber que como guatemaltecos tenemos una oportunidad que no podemos desaprovechar. Así que podríamos decir entonces que la ciencia en la juventud definitivamente viene a cerrar brechas y además abrir oportunidades cuando se implementa bien. Claro, claro, porque mientras más educación, más desarrollo sostenible y justo. Si no hay educación, o si todos solo estudiamos a lo que nos es fácil que nos acepten en la universidad, no vamos a tener oportunidades dentro de la tecnología, dentro de la innovación, para hacer que este país brille aún más de lo que está brillando actualmente. Importante este primer bloque, vicepresidente, de verdad que se nos va rápido el tiempo. Si ustedes tienen alguna duda, ya saben que a mí me encanta, siempre con respeto, claro, con una base sólida que ustedes tengan para argumentar en las redes sociales. Tenemos que hacer una pausa comercial, entonces me quedo definitivamente con el tema del trabajo con nuestra juventud, no solamente con lo local, con estas giras que hacen, escuchar a los jóvenes que también tienen estos planes importantes, ¿no?, para los retornados, para certificar, que era la palabrita que yo estaba buscando de un principio, certificar el conocimiento y la ciencia, que ahora es algo maravilloso para que después no digan, no, es que yo estoy aprendiendo en TikTok, pero no de alguien que tiene base científica, sino que alguien que está inventando por rumores y algo infundado. Así que, ¿usted está tomando té o café? Té. Y yo con un café. ¿Y usted qué está tomando? Con seriedad este programa y con amabilidad, pues le agradezco. Ya sabe, compártalo si le ha gustado. Hacemos una pausa entre 60, hablando con la vicepresidenta de la República, la doctora Karin Herrera. Enseguida volvemos con más.
Seguimos con más aquí en 360. Muchísimas gracias por su sintonía. Vamos a nutrir un poco más esta conversación. Ustedes saben que me encanta hacer de detalles y claro que mejor si lo hacemos también con personas que están en el día a día, empapadas de la información y de los datos que son reales y que definitivamente eso es lo que tenemos que tomar en cuenta también como ciudadanos cuando están teniendo resultados positivos. Así que además de conversar este día con la vicepresidenta de la República, Karine Herrera, también tengo el gusto de recibir a la licenciada Sara Linares. Ella es asesora del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y experta en la mesa de primera infancia. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y gracias también a la vicepresidenta pues por abrirnos esta conversación que es tan necesaria, más allá del protocolo, de tecnicismos, el poder aterrizar estos temas y que la gente sepa del por qué se realizan ese tipo de acciones. Entonces, vicepresidente, antes de que la licenciada nos dé los detalles y cifras, me gustaría saber por qué decidió priorizar los bancos de leche materna y qué impacto real tiene hoy por hoy en los recién nacidos y sus familias. Bien, gracias por la pregunta. Desde la vicepresidencia tiene a cargo CONASAN, que es el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y también el Gabinete Específico de Desarrollo Social. En este gabinete hay una mesa, que es la mesa de primera infancia. Tenemos un problema que data desde hace muchas décadas, la desnutrición. Y producto de lo que la teoría dice, lo que se ha visto en otros países, vengo de una facultad donde una de las 5 carreras que se imparte es la de nutrición. Entonces, se unieron ambos temas, ¿verdad?, dentro de mis funciones, y fui a visitar los bancos de leche, algunos bancos de leche del ministerio, consulté cuántos eran, me dijeron son 14, y de esa cuenta empezamos a ver que los bancos de leche son fundamentales para la prevención, para garantizar la equidad y el inicio de la vida. Esos primeros 1000 días de vida de un niño, de una niña, son fundamentales para lo que sigue después. Ahí podemos prevenir la desnutrición. Ahí podemos garantizar que el niño, la niña, terminó de formar todas sus capacidades. Ahí podemos garantizar el éxito futuro en los estudios. Y podemos prevenir ese problema, o empezar a contenerlo, el problema de la desnutrición. Entonces nos dimos a la tarea, por un lado en el gabinete, a través de la mesa rectora a cargo de la licenciada Linares, la mesa de primera infancia, se aprobó la política de primera infancia 2024-2044 y para implementar esta política uno de los temas es el de los bancos de leche materna y le planteamos al ministro de Salud la posibilidad de ampliar esa red de 14 bancos de leche materna y modernizar los que ya están. De esa cuenta se modernizaron 3 bancos de leche materna. Quedó precioso el del Hospital San Juan de Dios, el del Hospital Hermano Pedro en Zacatepec, que es en Antigua Guatemala, y el tercer banco de leche que está en Izabal, en el Hospital Infantil Elisa Martínez. Me encantó verlos el antes y el después, sí. Porque era llevar esa atención hacia poblaciones vulnerables. Las más necesitadas, que muchas veces han estado en el olvido. Y, por ejemplo, que en el caso de los prematuros, esto garantiza, si están de bajo peso, que puedan progresar en su desarrollo y crecimiento, y además sí fortalece su sistema inmune, les evita infecciones, y si traen alguna complicación que la puedan superar más fácilmente, y les ahorra dinero a las familias. Tomando en cuenta lo que nos ha compartido la vicepresidenta licenciada Linares, de antemano muchísimas gracias por el trabajo que realiza con el equipo. ¿Cuál ha sido su experiencia y cuál es el mayor reto que encontró a la hora de empezar a trabajar con la primera infancia y los bancos de leche? Bueno, la verdad es que el impacto que tiene sobre la salud es enorme, ¿verdad? Como bien lo decía la doctora Herrera.
Como bien lo dice también la Organización Mundial de la Salud, la lactancia materna es la primera opción que se le debe dar a los niños y a las niñas. Sin embargo, cuando esta no está disponible, la leche humana pasteurizada proveniente de un banco es el recurso idóneo, porque va a ayudar a disminuir las infecciones, las complicaciones severas, también ayuda a que la estancia en el hospital sea más corta y también mejora el desarrollo infantil, ¿verdad? A corto, mediano y largo plazo. Pero hay algo muy importante también, que el impacto trasciende lo clínico, ¿verdad? Porque también se brinda esperanza y alivio a las familias que están en estos momentos de alta vulnerabilidad. También baja todo esto de lo económico, la carga económica por el uso de fórmulas infantiles, y también se fortalece la confianza en los servicios de salud. Creo importante también resaltar que el Ministerio de Salud, a través de su red integrada de servicios, está actualmente fortaleciendo otros establecimientos como lo son los CAP y los CAIME, para que puedan tener también estos centros de recolección de leche y esto sea trasladado a los hospitales, y con ello podemos consolidar una atención neonatal integral, solidaria y centrada en la vida desde los primeros días. Licenciada Linares, aprovechando que la tenemos con nosotros en esta conversación de 360, aparte de estas acciones que son tan importantes de los bancos de leche, ¿qué más están haciendo para poder apoyar en esta ventana, en esta fase de los 1000 días que es tan importante para un recién nacido y sus familias? Sí, bueno, la evidencia nos indica que al disminuir las anemias y las infecciones del tracto urinario durante el embarazo, también disminuye la incidencia de nacimientos de niños con bajo peso o prematuros. Si a esto le sumamos una práctica de lactancia materna exclusiva, monitoreo de crecimiento, alimentación complementaria, ¿verdad?, adecuada para su edad, la vacunación, todo esto va a disminuir las infecciones respiratorias y las diarreas. Por lo tanto, va a contribuir también a la disminución de la desnutrición crónica. Entonces, como parte de la política de primera infancia, estamos ya en la ruta de atenciones donde se ha priorizado un conjunto de intervenciones efectivas que se basa en estas intervenciones que acabo de mencionar, pero el éxito y la efectividad de estas intervenciones radica en que se puedan aplicar de una forma conjunta. Y este es el reto que tenemos actualmente como mesa de primera infancia. Licenciada Sara Linares, muchas gracias por compartirnos esta experiencia. Vicepresidente, seguimos conversando con usted, pero antes vamos a traerles a ustedes una nota muy importante e interesante que precisamente tiene que ver con la primera infancia y los bancos de leche materna. La desnutrición es una crisis estructural severa en Guatemala, destacando la tasa de desnutrición crónica infantil más alta de América Latina y una de las mayores del mundo, afectando a casi el 50% de niños menores de 5 años. Debido a esto, es importante y urgente que se generen políticas públicas que velen por el desarrollo de los niños en los primeros días de vida. Datos científicos revelan que el cuidado de los primeros 1000 días de vida, es decir, los primeros 2 años, es fundamental y puede tener resultados o repercusiones en el futuro del menor. Es en esta etapa donde el cerebro de un recién nacido se forma hasta en un 90% en estructuras básicas. Debido a eso, la nutrición es clave importante para el crecimiento y aprendizaje. Vicepresidente, ahí estábamos tomando en cuenta también esta nota que nos explicaba de todos los avances y más allá de números, de resultados positivos que vienen a favorecer a las familias, y vamos comprendiendo todos del porqué, la importancia no solo de una buena formación de la educación, sino también de la leche materna, de estos bancos en buen funcionamiento. Quiero también entender cómo es que logra usted y su equipo conectar la primera infancia, la juventud y la visión dentro de un desarrollo integral de país. Bien, mi formación desde la academia, la investigación y luego estar en este espacio me ha permitido ver esos vacíos que otros organismos los han resaltado, por ejemplo CEPAL. En el caso de la primera infancia es importante lograr que se priorice la inversión en el presupuesto,
porque necesitamos, como bien lo decía la licenciada Linares, esa atención oportuna. Y de hecho ya se ha planteado una implementación de una red integral de atención oportuna y en 2 municipios de los más pobres y con más desnutrición, Santa Lucía de la Reforma y Olopa, se logró un 90% de la atención a la primera infancia. ¿Y cómo ha sido el cambio? Notorio. El cambio ha sido notorio porque los niños pues ya tienen esa atención en cuanto a talla, ver el peso y también su vacunación, porque es vital que los niños estén vacunados contra rotavirus y neumococo para evitar que por eso vayan a morir producto de una desnutrición. Pero además, estando en los gabinetes, se acercan los grupos de jóvenes diciendo queremos ser escuchados. Nuestra política está pendiente. Estaba la política de primera infancia pendiente de ser aprobada y se logró aprobar en el 2024 la política de primera infancia, 2025 la política de la juventud e incorporar eso. Queremos oportunidades en el país porque sabemos que es ahí donde tenemos como la llave para, con salud en la primera infancia, inversión en educación, inversión en oportunidades de empleo, pero que los niños tengan las capacidades para superar la primaria, la secundaria y el diversificado y llegar a la universidad si así lo desean. Está la clave para abrir la puerta a un desarrollo integral, equitativo y más justo. Y es ahí donde yo digo que se debe de actuar a partir del conocimiento, de la estrategia, del plan puesto en acción. Para usted como vicepresidente, ¿qué ha representado el lograr, porque no el visionar, no, porque vemos que ya lo ha puesto como temas importantes en la agenda nacional? ¿Qué ha significado para usted poder poner en la vista y en acción este tipo de pilares que son fundamentales para el desarrollo de un país? A mí me motiva, por ejemplo, el caso de los clubes de ciencia. Parecía algo que iba a ser imposible. En el 2024 no lográbamos que se consolidara, en el 2025 logramos consolidar. Y el tener 105 clubes de ciencias y escuchar a un niño que dice, yo quiero ser astronauta en Poptún Petén, y a otra niña decir, yo quiero ser bióloga marina, eso dice, esto tiene que llegar a más espacios, pero también tenemos que trabajar porque haya más presupuesto para la primera infancia, principalmente, también para que los clubes de ciencias queden institucionalizados, pero para el fortalecimiento de la educación pública, que vuelva a tener esos brillos que tuvo años atrás. Ese es como un anhelo que yo cuando entré a la universidad tenía compañeros que venían del Central, de la Normal, y jóvenes que aprendieron los idiomas en Calusac y luego se fueron a sus doctorados y ahora desarrollan unas investigaciones muy importantes y publican en revistas científicas de alto nivel. Entonces uno dice, esto lo quiero yo para más personas, y que aquellos guatemaltecos o guatemaltecas que han salido del país con sus becas puedan regresar, porque aquí se invierte en infraestructura para tecnología e innovación. Que podamos, que esta ruta del chip que está implementando el gobierno pueda ser esa puerta de espacio para que todos esos guatemaltecos muy destacados en el extranjero puedan regresar al país con otros temas y poder ayudarnos a transformarlo y servir de ejemplo o inspiración para más niñas, para más jóvenes. Y que regresen no como deportados, sino que regresen con ese estatus. Lastimosamente se nos está acabando el tiempo, vicepresidente, le agradezco este espacio. Me gustaría que finalizara dándole un mensaje a las mujeres trabajadoras, que son todas. No es que esté obviando a los hombres, pues también, pero específicamente a esas mujeres, a los jóvenes, a las familias que piensan que independientemente de la situación en la que está hoy por hoy nuestro país, y no de ahora, desde mucho tiempo con temas pendientes, que piden salud, educación, oportunidades, ¿qué mensaje les daría? Bien, que seguimos trabajando por ustedes,
Seguimos a través del Gabinete Específico de Desarrollo Social y el GABECO, el Gabinete Económico, la estrategia por IPEC, que está financiada por el BID y con el acompañamiento del gobierno, para implementar y lograr esa equidad en oportunidades para hombres y mujeres. Estamos trabajando para que sus emprendimientos puedan tener más éxito y ser reconocidos en diferentes partes del mundo, principalmente en la región Trifinio. Estamos también trabajando para que ver esos precios, que sabemos cómo están los precios del diario consumo, para ver cómo se logra regular los mismos. Pero seguimos trabajando para que sus niños tengan más acceso a los clubes de ciencias, para que se democratice la ciencia y sus niños puedan tener la oportunidad de terminar la primaria, secundaria y diversificado, que puedan ser resilientes para salir adelante, que a pesar de los obstáculos de la matemática, de la física o de la química, puedan decir: yo opto por una carrera STEM. Estamos trabajando también por oportunidades para los jóvenes, para que se queden en el país, para que ellos puedan decir: es rico vivir en Guatemala, me quiero vivir en Guatemala y seguro vivir en Guatemala. Vicepresidenta, muchísimas gracias. Ha sido un gusto compartir con usted y con todo el equipo que está atrás de cámaras, al igual que el de TV Azteca Guate. Que Dios la bendiga, que le siga dando sabiduría, fuerza y energía para salir adelante, y que, bueno, las autoridades que próximamente vendrán y las que seguirán, que hagamos de esto, de lo positivo, una continuidad, porque ese es un tema para otro programa, porque no le dan seguimiento, y eso es lo que tenemos que aprender, a dejar de lado las camisetas, colores y lo que sea, y recordar que somos un país y por él es quien tenemos que trabajar. Muchísimas gracias, gracias a ustedes, todo mi cariño, que Dios les bendiga y será hasta una próxima edición de 360. Y mañana, por supuesto, muy temprano, a las 5:45 con todo el equipo de Hechos AM, para que esté bien informado.